Bueno, un poco la idea de esta clase virtual, de esta clase a distancia, es recuperar algunos elementos de capítulos anteriores que no llegamos a ver en clase y si bien adelantamos en el final de la primera parte del Quijote y vimos a grandes zancadas todos los temas fundamentales del libro, sin embargo, es necesario detenernos en algunas cuestiones que quedaron poco hilvanadas. Ya de paso, la imagen que uso del hilvan tiene que ver con algo que voy a usar para entrar en las aventuras de Sierra Morena, en ese bosque, en ese monte donde entra Don Quijote para hacer penitencia emulando a Amadís. ¿Se acuerdan que la emulación, la imitación, el deseo mimético es una de las claves que pone Cervantes para la motivación, digamos, del deseo de los personajes? Entonces, en este monte, la primera figura que va a aparecer es Cardenio. Simultáneamente, la aparición de Cardenio va a estar revelada por medio de indicios graduales. La forma que Cervantes tiene de mostrar la aventura, de presentar la aventura o de marcar la aparición de la aventura es dar indicios graduales que van a estar cosidos por la metáfora del hilo, la metáfora del tejido. ¿Se acuerdan que tejido tiene la misma raíz etimológica que texto? O sea que el texto, en realidad la palabra texto es una metáfora, ¿eh? que habla de ese tejido de palabras y de argumentación, de argumentos, de historias, de anécdotas, de personajes. Entonces, a partir de ese rastro, les recomiendo para todo esto que les voy a presentar sintéticamente, les recomiendo la lectura de un artículo de Riley que tienen en la plataforma de Edward Riley, que es bultos, maletas, manteos y portamanteos. Es sobre estos episodios de Sierra Morena, sobre todo la aparición de Cardenio. También les recomiendo leer dentro de los materiales que tienen para el curso el episodio de Márquez Villanueva, perdón, no, el episodio de Salvador de Madariaga, de Guía del Lector del Quijote, el capítulo que corresponde al personaje de Cardenio, porque él trabaja mucho con personajes, o sea, con unidades en torno a personajes. En el caso de Cardenio, el capítulo se llama Cardenio o la cobardía. Se los recomiendo leer porque es impecable como análisis psicoliterario, que es la línea en la que Salvador de Madariaga trabajó en los años 60 sobre todo. Bueno, entonces volviendo a Sierra Morena, a ver si podemos repasar cómo se llega, cómo aparece, por qué y dónde, cómo se inserta la figura de Cardenio. Lo que aparece, qué está haciendo Don Quijote ahí, en un aspecto más con la lógica del mundo, digamos, si lo pensamos con la lógica del mundo, Don Quijote está huyendo de los caballeros de la Santa Hermandad, de la policía rural que lo persigue. Habló de eso Juan Diego Vila en su conferencia. En un aspecto, en su delirio caballeresco, está emulando a Amadís y va a hacer una penitencia en Sierra Morena. Esa penitencia es bastante payasesca, él hace cabriolas, se desviste, dice que va a autocastigarse, todo ¿para qué? Para demostrarle a su señora Dulcinea que es capaz de hacer por ella. En ese diálogo, digamos, en ese hilar de la historia, en ese hilado de la historia, aparece un primer indicio de un personaje todavía misterioso para nosotros que se encuentra, que se vislumbra a través de un libro encontrado, que ese en realidad no es un libro impreso, es un librillo de memorias, es un cuaderno diario, librillo de memorias, pero aparece primero como un bulto que
que Sancho detecta y me empuja con un palo y encuentra que allí aparecen también ropas podridas, medio podridas o podridas del todo, parece que pudieran ser cosas de un muerto, y un asno muerto, ¿no? Entonces tenemos, bueno, para empezar, todo ese mundo como descompuesto, que, roto, que también va a ser un poco la historia de Cardenio. Cardenio está roto por amor no correspondido, roto de celos y de una historia justamente cortada abruptamente. Por eso también en un momento Don Quijote le va a decir el roto, ¿no? Él es el caballero de la mala figura y Cardenio es el roto de la mala figura. Es un personaje que en buena medida también espeja a Don Quijote, ¿no? Son dos locos con locuras un poco diferentes, pero que tienen en común esa locura arrebatada, mmm, momentánea, o sea, que son como raptos de locura, de irracionalidad. Y bueno, y lo que va a caracterizar a Cardenio, entre otras cosas, es en esa ruptura de su personalidad, de su confianza, se va a caracterizar por que cada vez que lo interrumpen él se va, se, se enoja y se va. Él solo puede contar la historia si no lo interrumpen. Es como un rasgo prototípico de su locura. Otro rasgo de su locura es como esa especie de bipolaridad que puede ser por un lado muy amable, muy cortés, muy afectuoso y que genera afecto y protección en los otros personajes, pero a su vez es iracundo, es, eh, es víctima de ataques violentos, ¿no? Tan violenta como va a ser la ruptura de su historia y tan violenta como ha sido su propia historia de confianza y traición de don Fernando, que es su mejor amigo, ¿no? Fue su mejor amigo y su señor, porque él, a pesar de ser de cuna, de alta cuna o bastante alta cuna, era criado de don Fernando. Ahí tenemos también todo el tema de la jerarquización de la sociedad barroca y la sociedad estamental, en la que estos personajes también deben uno al otro por matices dentro de la situación social, deben jerarquía y pleitesía. De hecho, una de las razones por las que Cardenio en cierta forma acata su mala suerte, es porque don Fernando es alguien muy importante y con mucha fortuna también, muy poderoso. Es un señor al que su propio padre se siente obligado y el que su propio padre considera incluso necesario hasta sacrificar a su propio hijo con tal de no faltar a la obediencia del Señor, a la fidelidad del Señor. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿cómo se nos presenta este Cardenio tan enigmático, tan doloroso, tan dolorido también como personaje? Se presenta a través de esos restos que aparecen en el monte, ¿no? Esos bultos de ropa media podrida, y ese librillo de memorias que igual nos dan ciertos indicios de cuna elevada, de estatus social elevado, porque las camisas son de delgada Holanda, mmm, y luego se habla de otras cosas de lienzo no menos curiosos que limpios. A propósito de eso, les recomiendo pensar en el término curioso, en la acepción que para la época tenía la curiosidad y todo lo que podía tener de raro, como de desafío, por ejemplo, intelectual y hasta irreverencia también podía ser, ¿no? Lo curioso es lo raro, sí, lo extraordinario, lo fuera de lo común, pero no se olviden que esto va a estar en una misma serie anecdótica que El curioso impertinente, otro documento, otro texto que también aparece en otra maleta, nada menos, ¿no? O sea que hay un montón de claves que anudan todos estos episodios. Pero sobre todo, lo más interesante para Sancho, lo más atractivo y lo que va a tener eh, una repercusión hasta la segunda parte son los 100 escudos de oro que Sancho encuentra y por supuesto queda muy, muy encantado con un inesperado botín. Hasta ahora todos los botines han sido bastante frustrantes, ¿no? Pero acá aparecen 100 escudos de oro.
Entonces, claro, a través de esos indicios ellos tienen que deducir quién es el personaje. Bueno, Don Quijote allí va a decir, paréceme Sancho, no es posible que sea otra cosa que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y salteándole malandrines le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte. Entonces, claro, tenemos ahí también, bueno, la búsqueda detectivesca hacia atrás, o sea, quién es ese personaje y qué historia retrospectiva nos puede dar estos indicios. Sancho es mejor detective que Don Quijote porque tiene más elementos de conexión con la realidad. Ya sabemos que acá tomamos realidad en un sentido de lo verosímil, ficcional, del relato ficcional, ¿no? Pero Sancho dice, no puede ser eso, porque si fueran ladrones no se dejarían aquí este dinero. Lo que sí los dos concuerdan es que este hombre habría muerto, porque nadie va a dejar así todo eso, ¿verdad? Pero también el librillo de memoria se dice que está ricamente guarnecido. Tiene Roger Chartier un trabajo sobre este episodio de Cardenio y sobre lo escrito, lo textual en esta época de la modernidad, como digamos, la vida por escrito, ¿no? Y lo escrito como anterior a la imprenta o simultáneo en este caso, pero que documenta vidas privadas en cierta forma ínfimas de personajes que no son históricos, que no son relevantes, ¿no? Ahí tienen ese librillo de memoria que ha dado tanto que hablar a la crítica. También no quería dejar pasar lo del caminante descaminado, porque puede ser alguien que perdió el camino, se perdió y dio con ese barranco, o bien, y también va a ser para nosotros un descaminado en el sentido que es alguien que ha desvariado, que ha perdido la razón, que perdió el camino también de la razón, ¿no? En ese sentido. Lo que interesa acá es que también Don Quijote hace explícito que hay que leer el librillo de memoria, aunque sea personal, porque quizá ahí haya alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Entonces, lo que encuentran son borradores, la mayoría de las cosas son como borrador, son copiadas a mano y lo primero que encuentran es un soneto, ¿no? Un soneto amoroso, muy convencional respecto de los sonetos de amor de la época y que entre otras cosas nombra a su enamorada con el nombre que solían llevar en la literatura pastoril, en la literatura idealizante y en la poesía idealizante también de la época, porque le llama Fili. Ustedes sabrán que Fili es un nombre propio de muy frecuente como nombre de la enamorada arquetípica en la poesía renacentista y después barroca por consecuencia. Pero entonces, claro, ese fili que al oído lector de poesía le suena muy rápidamente, ¿no? O podría ser como Filomena o Dorotea o Galatea, tantos nombres que suenan al oído letrado o que frecuenta el libro. Sin embargo, Sancho, que es iletrado, que ya sabemos que es analfabeto, no entiende muchas palabras del soneto. Incluso intenta sacar conclusiones, y es interesante lo que dice, porque dice, por esa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada, si no es por ese hilo que está ahí, que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo. ¿Qué hilo está ahí? Dijo Don Quijote. No dije sino fili, perdón, dice, parece me dijo Sancho que vuestra merced dijo filo. No dije sino fili, dice Don Quijote. O sea que hay un juego con la etimología y con las palabras, con el sonido de hilo y filo, que podemos pensar que en algunos niveles sociolingüísticos de la época todavía esa H podía tener un sonido, ¿no? Entonces, tanto que Sancho confunde y dice que ahí hay un hilo, y que por ese hilo se podrá sacar el ovillo. O sea, en realidad Sancho, a pesar de equivocar lo que oye, dice la verdad, dice algo cierto, porque por ese hilo del soneto, por esos hilos
que aparecen en el librillo, se va a sacar a conocer parte de la historia, por ese rastro. Por eso también podemos encontrar, lo que une todo este episodio es ese hilo aspado y roto, pero que atando cabos precisamente podemos ir deduciendo y se nos va a completar después. De hecho, también podemos pensar en todos los episodios de la venta, o sea, en todos los episodios amorosos de la primera parte, el de Cardenio y Lucinda, el de Fernando y Dorotea, el de El cautivo y Zoraida, y el de Don Luis y Doña Clara, como un tejido que tiene hilos en común y que están involucrados unos dentro de otros, unos laterales a otros, parentescos, reconocimientos. Entonces, de algún modo, ese hilo va a ser el primero que va a desmadejar toda una madeja, que corresponde a estos episodios que anudan la primera parte del Quijote, que ya la vimos como una posible lectura de la primera parte del Quijote como una serie de casos amorosos, ¿no? Una casuística amorosa. Esta, bueno, va a ser, casi todas vienen de tragedias o de conflictos y para obtener, bueno, alguna forma de resolución, ¿no? Estas son historias exitosas, de finales felices, a diferencia por ejemplo, la de Grisóstomo y Marcela, tan trágica, o muchas de la segunda parte, que también van a terminar. Bueno, la propia historia intercalada del Curioso Impertinente es una historia trágica, es decir, donde mueren todos, donde todo lo malo que puede pasar pasa. Sin embargo, estas historias empiezan muy mal, empiezan rotas, empiezan descosidas, pero van a llegar a un final exitoso. Entonces, ¿qué es lo que, por supuesto, víctima o tomado Don Quijote por ese deseo mimético que es el deseo de imitar a Amadís, y ahora encuentra un libro de memorias de un enamorado enfermo de amor? Ahí es otro asunto que está debajo de estas historias, o por lo menos de algunas, el amor como una enfermedad que emponzoña el alma, que toma al sujeto y no lo, digamos, y lo enajena, ¿no? Que eso es lo que también Marcela dice, estar libre, ¿no? Dado que no me ha sido obligado a amar por destino, amar por elección me es excusado, dice Marcela. O sea, no ha sido tomada por el amor como destino que enajena la voluntad. Cardenio sí es uno de esos, ¿no? Entonces Don Quijote, así como emula a Amadís en la penitencia, ahora también quiere emular a este otro desconocido, pero bueno, no quiere ser menos, ¿no? Entonces menta el tema de la carta que Sancho debe llevar a Dulcinea. O sea, él también va a producir un escrito para una enamorada, en este caso su señora Dulcinea, ¿no? Porque bueno, escribir poemas y cantar, o sea, trobar y hacer música, dice él, son cuestiones anejas a los caballeros andantes. O sea que él no va a ser menos, y también va a escribir su propio poema, su propio texto, ¿no? Y claro, Sancho queda muy interesado por el asunto porque esto de la carta es una novedad, ¿no? Allí tenemos también entonces la carta que se incluye dentro del librillo de Cardenio. Que esto va a generar otros textos, todo texto genera otros textos, eso es una condición permanente del Quijote desde el comienzo, ¿no? La carta que Cardenio escribe a su enamorada, bueno, está también llena de lugares comunes, es muy retórica, es propia de las convenciones del petrarquismo y de la lírica cancioneril y de el amor cortés, ¿no? Eso de llamarle ingrata a la amada, de reprocharle su inconstancia,
que además en este caso, digamos, no hay nada tan injusto, porque en realidad después vamos a ver que Lucinda en realidad hizo todo lo posible por mantenerse fiel a las promesas dadas a Cardenio, es decir, todo va resultando una coerción y un producto, bueno, de circunstancias que ustedes van a leer o ya habrán leído, ¿no? Hay cosas muy lindas, ¿no? En tanto Don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, o sea, revisaba, repasaba, eh, donde no había cojín en el que no buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase. O sea, va hurgando en lo que hay para poder aprovecharlo, ¿no? Ya hablamos también en clase de la importancia que tiene la ropa como elemento de valor, como elemento caro y de valor en esta época, ¿no? Entonces, en ese momento también el relato sufre una interrupción, o sea, la aparición de un personaje que, bueno, que va a ser nada menos que Cardenio. Eh, Obviamente la conclusión en la que habían llegado es que antes de su aparición es que eso serían los objetos de un desesperado, otro desesperado. ¿A qué desesperado nos alude esto? A Grisóstomo. Tan desesperado. El desesperado es el suicida. El desesperado es el que llegó a un punto de desesperación en no esperar de Dios, en no tener esperanza, que es una virtud cardinal. Así que el suicida es el desesperado por excelencia. Entonces, cuando ven a Cardenio, ¿cómo se presenta Cardenio? Como un desnudo que iba de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza. Es decir, es una figura sorprendente, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rabultados, es como un salvaje, aparece como un hombre salvaje, ¿no? Solo lo cubrían unos calzones, dice, al parecer de terciopelo leonado. También hay algunos estudios sobre los colores en el Quijote y el leonado, el verde leonado, el dorado leonado, aparecen también con personajes, vinculados a personajes que están ligados a algún misterio, algún también como encarecimiento en la trama, ¿no? Si no, bueno, vean la importancia que tiene la figura del león o el caballero del verde gabán, que también viene vestido de un verde leonado, ¿no? No lo ven, no lo pueden seguir, la ligereza y la evasión es una característica de la figura de Cardenio, algo que también la evasión y la dubitatividad es algo que lo va a caracterizar también un poco en sus actitudes, en las acciones con las que narra, que reconoce de su propio pasado, de su propia vida, ¿no? Recuerdo lo que decíamos, siempre hay uno que aparece y qué es lo que hace, cómo se produce un relato dentro de otro, cuenta su vida, cuenta para atrás, otro que viene a contar su vida, ¿no? Pero claro, no lo pueden seguir, se desaparece, es mejor buscarlo, no buscarlo. Sancho dice, mejor no buscarlo, porque si llegara a ser el dueño de la maleta tenemos que devolver los escudos. Ahí aparecen todos unos debates de conciencia, unas dudas de conciencia en las que Sancho dice, no, en la medida en que sabemos ya no podemos dejar de buscarlo, porque ya el dinero no es nuestro. Si tenemos la sola sospecha de que es de otra persona, esos escrúpulos morales que siempre caracterizan al personaje de Don Quijote, por lo menos en lo discursivo, y que Sancho, claro, se planta en otra forma de ver y aprovechar, digamos, las circunstancias materiales que van encontrando, ¿no? Las circunstancias en general. Y bueno, en algún momento aparecen unos cabreros que son los que dan la primera versión de la historia de Cardenio, ¿no? Así que vamos a tener, así como en otros casos, como en el caso de Marcela también, o luego en el caso de Leandra, que vimos en la conferencia de Juan Diego Vila, un personaje mediado por las voces de otros, que va a tomar la palabra en algún momento, sí, pero bueno, que aparece mediado y contado primero, ¿no? Con sus historias. Va a aparecer alguien que vive en el monte, que vive, eh, digamos, dentro de un universo natural áspero, ¿no? Vive
en el interior de un alcornoque. El alcornoque, el corcho, no sé si lo habíamos hablado, está asociado a la locura en la simbología de la época. La cuestión también de esa historia entrecortada, de esos, como diríamos, exabruptos violentos, los que Cardenio se enoja y deja de contar, ¿no? Pero ¿qué dice Cardenio en ese relato entrecortado y difícil de desentrañar? Se queja de don Fernando, bueno, de un Fernando, que no sabemos quién es. Ay, fementido Fernando, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste, ¿no? Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas. O sea, que habla mucho, que amenaza mucho y que se enoja con el primero que lo interrumpe, no fue capaz, sin embargo, de defenderse ni de enfrentar a don Fernando cuando realmente sufrió las injusticias y las injurias, ¿verdad? Por eso es que Salvador de Madariaga, aún desde la simpatía por el personaje, habla de Cardenio o la cobardía, ¿no? Eh, Se constata entonces esa locura que viene a tiempos, esa locura accidentada, o sea, es una locura que no es permanente, porque él puede discurrir sobre cosas muy bien, sobre muchas razones, y es una persona culta y que parece muy sensata, pero tiene esos arrebatos de locura. ¿A quién nos hace acordar? A Don Quijote, nada menos, ¿no? Entonces, y otra característica interesante de la composición del capítulo es que esta historia entrecortada, áspera, rota, corresponde a un paisaje de monte también quebrado, de sierra. O sea, el paisaje acompaña de algún modo los accidentes psíquicos y mentales de Cardenio, ¿no? De paso, les comento la antítesis interesante que se hace en estos episodios entre Cardenio y Dorotea, que justamente Salvador de Madariaga le dedica un capítulo que se llama Dorotea o la listeza, porque todo el arrojo y la valentía que le falta a Cardenio la tiene Dorotea. La habilidad para surcir y enmendar su propia historia que le falta a Cardenio, para atar esos cabos, la tiene Dorotea, que es la componedora de su propia fortuna, digamos, ¿no? En cambio, Cardenio, la historia de Cardenio y Lucinda triunfa gracias a las soluciones de otros, digamos, a las soluciones que otros proponen para ese cuarteto trágico, digamos, ¿no? Porque, bueno, después nos vamos a enterar que don Fernando ha seducido a Lucinda, pero también ha seducido a Dorotea, con distintas consecuencias, ¿no? Porque Dorotea ha perdido la virginidad y por lo tanto esa historia solo puede admitir la reparación feliz del matrimonio, pero él está enamorado verdaderamente de Lucinda, aunque con Lucinda no ha llegado a concretarse una relación sexual. Entonces, eso hace posible que el cierre, digamos, perfecto para que la moral, el gusto y las costumbres y sobre todo la racionalidad estética cierre, porque bueno, si hay error, si hay pecado, solo puede haber muerte o enmienda matrimonial. Entonces, la solución que finalmente se arriba en estos capítulos, la solución feliz, es que finalmente Dorotea logre casarse con Fernando y de esa manera, y casi que por gracia de aceptación de don Fernando de la situación, Lucinda y Cardenio pueden a su vez casarse. Entonces, bueno, esas dos bodas vienen a suturar esas historias desencontradas y, como habíamos dicho, desesperadas, desencontradas, desafortunadas, ¿no? Entonces, algo más para cerrar lo que el capítulo 23 presenta, que es tan importante para la historia, esta figura, porque también abre los episodios de Sierra Morena que desembocan todos en la venta, o sea que es todo como un gran periplo, ¿no? Es que la voz de Cardenio también coincide con esa representación, es una voz desentonada y bronca, ¿no? Sin embargo, es apuesto, tiene un gentil continente, y el capítulo se cierra con uno de los episodios más emocionantes del Quijote, que es el abrazo
de Cardenio y Don Quijote y el reconocimiento por la mirada de ambos personajes, o sea, el loco frente al loco y la simpatía que cruzan y el abrazo y la mirada que cruzan supera la enajenación que los tiene sumidos en una individualidad radical, en un individualismo radical, podríamos decir, ¿no? El otro, ¿no? Porque en realidad nosotros seguimos la historia de Don Quijote, pero el capítulo termina diciendo el otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como Don Quijote, el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, lo estuvo mirando, ¿no? Ese estarse mirando es lo que le da un tiempo a la escena, da un momento de reconocimiento, como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, talla y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante. Entonces, en el capítulo siguiente vamos a tener la historia de Cardenio contada por él mismo, ¿no? Que también se va a hablar de el hilo de mi propia historia, el roto tiene una historia también rota, ¿no? Nos vamos a enterar también de que su origen es andaluz, siempre tenemos ese como encarecimiento de los orígenes, ¿no? Lo mismo vamos a ver en Dorotea, que también es andaluza. Mi nombre es Cardenio, mi patria, una ciudad de las mejores de esta Andalucía, ¿no? Y tiene un linaje alto, un linaje noble, ¿no? Incluso riqueza de origen, o sea, tiene bienes de fortuna y bienes de linaje, además de bienes, digamos, de tener otros bienes mundanos como la belleza, la compostura, pero lo que no tiene es ventura, ¿no? Presenta allí a su enamorada, Lucinda, que se dice que es tan noble y rica como él, porque ahí tenemos una convención de la literatura idealizante, que es que para que haya amor correspondido tiene que haber igualdad de linajes, igualdad de edades, igualdad de estados y correspondencia, claro, ¿no? Esta Lucinda era tan noble y rica como él, pero de más ventura y menos firmeza. Ya empieza como la diatriba contra las mujeres, que es típica también de la literatura, de la queja amorosa, en la pastoril y en la novela idealizante, ¿no? El tema ahí es que, bueno, ustedes van a leer todo lo que se interpone en la consecución de los amores entre Lucinda y Fernando, que por qué están caracterizados por cartas van, cartas vienen, por el texto, por textos, ¿no? El amor de ellos es un amor aceptado, correspondido de inmediato, pero que como Cardenio justamente es tímido y es como diríamos, de lenta decisión, ¿no? Va dilatando el pedido de mano, va dilatando el pedido de matrimonio, aunque no hay nada que impidiera que se casaran, hasta que por elogiar justamente su objeto de deseo y contarle a don Fernando, su señor, lo hermosa que era Lucinda, comete el mismo error que el curioso impertinente, que Anselmo con Lotario, y es mostrarle el objeto de deseo. Entonces don Fernando, que tiene todas las características del depredador, porque es rico, porque es poderoso, ¿no? Y porque está acostumbrado a hacer su antojo, se le adelanta en la seducción a Dorotea, pero sobre todo lo manda logra que Cardenio sea llamado a la guerra, tenga que irse del pueblo al servicio de otro noble, y de esa manera se adelanta en el pedido de mano. También ahí, bueno, los invito a que ustedes vean la configuración de las paternidades, de cómo se comporta el padre de Lucinda frente a esos pedidos de mano, de cómo se comporta la propia Lucinda. Comparar, por ejemplo, los personajes del curioso impertinente con este nuevo triángulo amoroso al que nos confronta Cervantes, el que nos interpela. Y sobre todo, a partir del capítulo 25, el nuevo
los efectos que este nuevo episodio, los efectos que este nuevo episodio tiene en Don Quijote, ¿no? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo lo afecta? Lo afecta en su deseo de escribir a Dulcinea, en su deseo de, podríamos decir, reforzar su, su acción amorosa. Entonces, mandarle una carta. Allí nos vamos a enterar de algo muy importante, y es que Sancho, por la descripción en la que llega, que hace Don Quijote de cómo llevar la embajada, o sea, la carta, que la va a llevar Sancho, él se va a quedar haciendo penitencia. Entonces Sancho va a tener por primera vez indicios de quién es Dulcinea, porque claro, Sancho imaginaba, bueno, una dama en el toboso, todo lo que Don Quijote lo decía, él lo creía. Ahora, sin embargo, cuando él le pide la firma, que firme, le dice Sancho la carta, nunca las cartas de Amadís se firman, respondió Don Quijote. O sea, emulación del caballero idealizado que es Amadís, que es el intermediario que habíamos visto, ¿no? El intermediario en la... Ahora tenemos dos intermediarios, uno es Amadís y el otro es Cardenio. Pero además ahí se le escapan algunas cosas a Don Quijote, en el afán de darle contexto a Sancho para que esto se haga real, pueda ser real en alguna dimensión. Claro, se le escapan algunas cosas, por ejemplo, que Dulcinea no sabe leer ni escribir, que sus amores no han pasado de un honesto mirar, o sea que ella no tiene la menor idea de que él ha estado enamorado, ¿no? Y sobre todo dice, tal es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. Dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. O sea que gracias a esos deslices, a esas infidencias inconscientes, es que Sancho se da cuenta de quién es Dulcinea y de que la conoce sobre todo. O sea, Dulcinea adquiere un espesor para nosotros, o sea, un personaje tan inventado como Dulcinea, pero Aldonza va a adquirir para nosotros una nueva realidad, una nueva dimensión, una existencia dentro de la ficción. Y los invito a leer en el capítulo 25 el retrato de Aldonza Lorenzo. Es decir, cómo, con rasgos hasta hombrunos, su corpulencia, su rusticidad, que trabaja como un hombre en el campo, que tiene una voz y un rejo que llama, que los aldeanos la escuchan a kilómetros. Es más, hay una cierta sugerencia de que no es absolutamente casta, o por lo menos que ha sido solicitada o es apetecida por varios, incluso el propio Sancho manifiesta ahí un interés, o sea que con tal de volver a verla, y le llevaría a la embajada. Pero es un prototipo femenino no petrarquista, no es blanca, delicada, de cuello blanco, refinada, sino que es una aldeana rústica, trabajadora y más parecida a los modelos realistas, entre comillas, ¿no? Siempre usando el término realismo en un sentido anterior al realismo decimonónico, un personaje no propio de la ficción idealizante, sino de la ficción de la picaresca, de la celestinesca, en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí hay un cuentito, una fábula, una moraleja que Don Quijote le da a Sancho de por qué él está enamorado de... ¿Por qué el don San Lorenzo puede ser Dulcinea? ¿Qué tiene el don San Lorenzo para ser Dulcinea? Que les invito a leer muy especialmente, así como la carta que Don Quijote dirige a Dulcinea, que bueno, está muy finamente estudiada por Pedro Salinas en un estudio ya clásico, la más bella carta de amor de la literatura española, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, más o menos completando el capítulo 25, que es un capítulo medular, porque aparece un personaje para nosotros nuevo que es Aldonza Lorenzo, o sea, aparece una existencia por fuera del conocimiento de una moza labradora vecina suya. Alguien más la conoce, tiene nombre, tiene padre, tiene madre,
Allí la composición de Aldonza también es una composición carnavalesca, como diría Bakhtin, como lo estudia Redondo, porque es un personaje varonil, porque es un personaje, porque Corchuelo y Nogales son nombres asociados a lo bajo, al humor popular. La propia Aldonza, ¿se acuerdan que creo que lo mencionamos en el capítulo 1, que es el nombre ligado a refranes bastante descalificantes, como falta de pan, buenas son aldonzas, o aldonza con perdón, hay varias, ¿no? Eso lo estudia La Pesa en Aldonza Dulce Dulcinea, y lo estudia Agustín Redondo en Otra manera de leer el Quijote. O sea, el personaje de Aldonza como un personaje carnavalesco propio de la tradición no idealizante, ¿no? Los nombres en Cervantes son muy significativos, no solamente porque acá apunta a dos lados el nombre. Por un lado es la dulce, es una traducción eh, árabe, no se olviden de Sidi Hamet y todo el manuscrito arábigo que hay detrás de esta historia, y Aldonza es una de las que aparece en el manuscrito hallado, uno de los nombres que aparece en el manuscrito hallado del capítulo 9, sino que también apunta por un lado hacia lo poético, porque es una traducción de la dulce, y apunta por otro lado hacia lo bajo, popular, eh, rústico y hasta lascivo en los refranes, en la literatura popular, ¿no? Bueno, dejamos por acá con pequeña introducción a las aventuras de Sierra Morena y la carta de Don Quijote, para continuar en otro video viendo otros hitos de la primera parte.